Empezamos un año, hermanos, bueno, que tenemos por delante varias cosas para compartir. Un año que la institución a nivel mundial sí está hablando mucho sobre la santidad, de buscar a Dios y de encontrarse con Dios. En realidad es eso, la santidad. Pero quisiera compartir en esta noche un mensaje que tiene como título Sígueme, que está ahí en Mateo capítulo 4, versículo 19. Si Mateo 4, 19, vamos a leer del 18, dice Jesucristo: andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, ¿sí?, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y les dijo: síganme y yo os haré pescadores de hombres. Alguna otra versión puede llegar a decir: venid en pos de mí, yo os haré pescadores de hombres. Esta historia, que en el libro de Mateo funciona de esta manera, en el libro de Lucas la cuenta de una manera más particular. Nosotros vemos que está el libro de Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Y el libro de Lucas, que es muy diferente al libro de Mateo por las personas a las cuales iba dirigido. Cada uno de los libros que nosotros tenemos iban dirigidos a una especie de persona, a los judíos, otros a la humanidad, ¿sí? Otros mostraban, como el libro de Juan, por ejemplo, que la deidad de Jesús, o sea, el poder, el Jesús como Dios. Y en el caso del libro de Lucas relata esta historia que nosotros vemos aquí en un simple versículo, en la que dice que estaba Andrés y Pedro ahí pescando, y algo les pasó a ellos. Ellos habían probado toda la noche pescar y no habían sacado nada, y muy en la mañana se encuentran con Jesucristo, que venía hasta ahí, y cuando se encuentran con él, Jesús les pide prestada una de las barcas. Ellos estaban limpiando sus redes sin haber sacado nada, y la historia transcurre entre que Jesús habla y Pedro y Andrés y algunos otros que estaban ahí junto con ellos, que habían tenido una noche que no era de las mejores, porque ellos vivían de eso, y lo escuchan a Jesús. Y cuando termina esta historia, Jesús le dice a Pedro que le había prestado la barca para separarla un poco de la orilla, para poder hablar a las personas, porque había mucha gente escuchando en ese día. Le dice: mira, boga mar adentro y echa la red así a la derecha de la barca. Y Pedro, que había escuchado las palabras de Jesús, le dice: mira, yo estuve toda la noche pescando, dice, sé que ahí no hay nada, pero en tu palabra lo haré. Y Pedro entra y efectivamente cuando tira la red, levanta una gran cantidad de peces, llega a la orilla, y cuando llega a la orilla siente que ese hombre que había estado hablando era más que un simple rabino, que era alguien más que a alguien a quien seguir, que era una especie de Mesías que ellos estaban esperando. Mesías era el ungido, el rey, aquellos que durante muchos años el pueblo de Israel, cuando el sacerdote iba a ungir a alguien, tomaba un cuerno antiguo con aceite, ¿sí?, y le tiraba sobre la cabeza a aquellos que iban a ser los ungidos, los reyes de aquel momento. Entonces ve a este Jesús, y cuando lo ve, le habla, se arrepiente, y Jesús le dice estas palabras que yo le dije a usted recién. Le dice, versículo 19, venid en pos de mí, o sea, sígame, y yo os haré pescadores de hombres. Y a partir de ese momento, ellos lo comienzan a seguir. ¿Y por qué es tan importante esto que yo le quiero comentar? Porque esa palabra sígueme, uno la tiene como algo más nada más. Y pareciera ser que no tiene, para nosotros no tiene un significado muy grande. Pero para el tiempo del primer siglo que nosotros hablamos, los seguidores de rabinos o los seguidores de personas que se dedicaban al cristianismo, de alguna manera a Dios, eran contados con los dedos. Los niños, cuando eran pequeños, se unían al Bet Sefer, que memorizaban algunos que otros textos de la Biblia de hoy en día. Deuteronomio capítulo 6, versículo 4, en el que hablaba sobre que Dios era uno. Ellos lo tenían memorizado en sus mentes. Solo los que eran un poquito más avanzados de esos niños pasaban a otro tipo de enseñanza, que era el Bet Talmud, se llamaba. Ahí estudiaban los primeros libros de la Biblia, las leyes, ¿sí?, los profetas. Escuchaban de eso. Y esos niños, luego de un periodo extenso en el que eran enseñados, escuche bien, ¿sí?, solo los mejores de ellos, solo los más sobresalientes de ellos,
eran llamados al Bet Midrash. Y ese Bet Midrash, ¿sí?, era para personas ya que demostraban mucho dominio, ya siendo niños, ¿sí?, de lo que era la palabra, profundidad y la capacidad de saber enseñarle a otros aquello que escuchaban. Y ahora viene lo interesante. Muchos de todos estos niños que estaban y de personas que estaban ahí, quedaban en el camino. La mayoría de todos, las personas, los enviaban a sus hogares, los demás eran enviados de vuelta para aprender el oficio del padre. El padre de Andrés y el padre de Pedro eran pescadores. Entonces estos jóvenes, Andrés y Pedro, una vuelta sintieron el rechazo, sintieron que no eran dignos, sintieron que sus vidas no valían tanto la pena, que no eran tan elegidos, que solamente unos pocos podían estar en ese sistema. El sistema seguía adelante sin ellos. Pero un día estaban pescando, no sacaron nada, estaban angustiados. Y escuchan a este hombre a la orilla hablar. Estas palabras maravillosas que partían el corazón y el alma. ¿Qué es lo que produce la palabra de Dios? Porque no es ni el pastor ni el emisario, sino que Dios está en el medio de nosotros. Por eso nos produce lo que nos produce la palabra de Dios a nosotros. Y en el escuchar eso tiene fe. Y en esa fe puesta en acción él entra dentro del mar, al lugar en donde él estaba. Y ve esa cantidad de peces, y ve los peces y ve al dador de esa bendición. Y cuando llega, en vez de quedarse con eso, dice, dejándolo todo, se fue con Jesús, porque este Jesús le dice las palabras junto con el hermano, sígueme. Esto no pasó solamente con él, porque no pasaba solamente con las personas que tenían un liderazgo o algo. Pasaba también con aquellos que, como el libro de Mateo, este mismo hombre que escribe este libro, le pasa lo mismo. Él era un cobrador de impuestos. Capítulo 9 de este mismo libro dice, pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo. Este hombre habla sobre sí mismo ahora. Él mismo habla sobre lo que le pasó a él, que estaba sentado en el banco de los tributos públicos. Dice, y él le dijo, Jesús, sígueme. Y él se levantó, dice, contando su experiencia, y le siguió. O sea, un hombre que también había sido, y era rechazado por la mayoría de las personas, y no era de las personas más agradables para hablar, era el que le cobraba a todos los que estaban ahí. Y entonces no era bien visto por la sociedad, en realidad no era bien visto por casi ninguno, ni por los romanos, ni por los judíos, ni por nadie de ellos. Era un hombre separado, vivían solitariamente. Pero un día pasa Jesús y él no podía creer. Como este Jesús que estaba relacionado con personas con las cuales él ni se hablaba, que no tenía contacto, le dice esta misma palabra, sígueme. Y Jesús hace algo en esto. ¿Sí? Él le dijo, sígueme. Si no le preguntó, era algo, esto era algo solamente para los aprobados. Solamente para los elegidos. Para aquellos que habían estudiado, que tenían la capacidad, no para cualquiera. Entonces Pedro y Andrés, del rechazo que habían tenido tiempo, quién sabe cuánto tiempo, reciben esto de Jesús, sin que Jesús les pida nada. No lo examina, no le pide credenciales, no le revela su historial, no le viene a decir, no, porque tú eres tal o cual cosa, simplemente le dice, sígueme. Y Jesús con una sola palabra logró sanar lo que durante muchos años estos hombres sufrieron. Pudieron entender que ahora ellos podían sí ser parte. Podían poder entrar al templo de una manera diferente. Podían tener a alguien que les enseñaba, porque ese sígueme era porque los rabinos de aquel tiempo Jesús enseñaban caminando y los discípulos, los apóstoles venían por detrás, como siguiendo sus pasos. Y esto es lo que Jesús hizo, porque Jesús no llamaba a los aprobados, llamaba a los disponibles, a los moldeables, a los dispuestos, a los que dejan que sus vidas sean transformadas. Jesús no se deja, decía Moisés hoy algo, que no se deja Dios impresionar por el talento que tenemos, sino por la disposición que tenemos nosotros para ser restaurados, para sanar lo roto que está muy dentro de nosotros
Y con esa historia Jesús la usa con un propósito. Es por eso que nos usa a nosotros, ¿no? Para todo este tipo de cosas. Pero esto que yo le conté empezó en el principio del ministerio de Jesús. Y pasó el tiempo. Pasó tanto que en el capítulo 16, unos capítulos más tarde, ya antes de que Jesucristo fuera a la cruz y pasara toda esa semana tan tremenda de su vida, en la última semana, en la anterior a la última semana, tiene esta experiencia con los discípulos. Llega un momento en el que Él les habla de algo importante. Porque cuando uno, no sé si a usted le pasa, pero cuando uno tiene cosas importantes para decir y son importantes verdaderamente, no anda con vuelta. Jesús hace justamente eso en estos 2 o 3 versículos que yo le voy a leer. Capítulo 16 de este mismo libro de Mateo, versículo 24, Jesús les dice estas palabras. Escuche atentamente. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. O sea, Jesús habla eso de una manera impactante para aquellos que lo escuchaban. Ellos sabían a qué se refería. Primero habla de algo particular. Si alguno, es un llamado abierto, no es un llamado particular a 1, a 2 o a 3 personas en general, que son elegidos, que son personas que de alguna manera son grandes conocedores de la palabra, son grandes conocedores quizás después, quizás en aquello, pero uno, ¿sí?, es un elegido, porque quiere primeramente, porque el próximo dice, si alguno, como hablando de una manera universal, y después dice, quiere, que eso expresa una intención, no es obligatorio. No es que tú tienes que aceptar sí o sí. Ahora, si quieres, puedes. Si lo quieres hacer, lo puedes hacer. Después dice, venir en pos de mí, que es ser un seguidor real de Jesús. Alguien real, alguien verdadero. Es por eso que esto está abierto verdaderamente para todos. Jesús no hace la selección de algunas personas en particular nada más, sino que verdaderamente abre el Evangelio para que si hay alguien, ¿sí?, que me quiere seguir, o sea, que tiene la intención de seguirme, y ahí le dice qué tiene que hacer. Niéguese a sí mismo, que es una acción, algo que uno tiene que hacer. No es algo que uno piensa, ¿sí? Porque nosotros muchas veces venimos, escuchamos, decimos, qué bueno esto que me pasó, ¿sí? Entiendo esto, quiero hacer eso, acepto este llamado, pero muchas veces uno no está dispuesto a hacer la acción. Y en este caso Jesús no dice simplemente que debemos querer, no dice simplemente que debemos que nos sentimos nosotros llamados. Además de eso nos dice, hacé algo con esto que sentís. O sea, niégate a ti mismo, que es renunciar al ego, al deseo carnal, a ser autosuficiente. La lucha diaria que nosotros tenemos, las cosas que vienen en nuestra vida permanentemente. Nosotros quisiéramos que Jesús no hubiera dicho esas palabras. Yo muchas de estas que dice no las quisiera leer, no quisiera que sean para mí. Pero Jesús sabe la manera que tiene de trabajar con nosotros. Sabe que nosotros necesitamos que Él nos diga permanentemente que es, porque para algo es nuestro maestro, aquel que nos enseña. Me dice, mire, si tú quieres, o sea, si hay alguien que quiere, sí, yo quiero. Bueno, niégate a ti mismo, que es lucha, es la lucha esa permanente, ¿sí? Es una acción que uno hace de renunciar, una acción de una lucha, del deseo carnal de todos los días de hacer aquello que está mal y que sabemos que está mal y que muchas veces ya ni luchamos contra eso. Y en la que Dios nos está diciendo, mira, niégate a esto, niégate a aquello. Y después hay algo que, ¿vieron cuando los boxeadores están perdiendo la pelea? Y el otro boxeador a uno le va ganando y uno no saben cómo reaccionar y en un momento viene el golpe del knockout. Después de decirle niéguese a sí mismo, Jesús dice, tome su cruz. Toma tu cruz. Esta es una acción que en aquel tiempo, dado para el tiempo que ellos vivían, para nosotros con el transcurrir de la historia y de estos 2000 años, vemos a la cruz de otra manera. Vemos a la cruz más decorada, diferente, distinta. Para los hombres de aquel tiempo, ver la cruz era distinto.
¿sí? Era el camino que tenían los condenados. Y era el camino que sí o sí iba hacia la muerte. O sea, no era algo sencillo. En general, los caminos que usaban los condenados a muerte les colgaban no la cruz completa, sino la parte la parte de atrás de la cruz, la que cruzaba así. Esa la colgaban de sus hombros. Y ellos caminaban por esos caminos que iban hasta esos lugares, hasta esos despeñaderos, en donde ponían la cruz y los colgaban ahí. La cruz significaba morir a algo. La cruz significaba sacrificio. Jesús les estaba pidiendo algo de ellos para obtener algo más. Porque después de esto, después de hacer eso, les dice, sígame. Es más, en este texto no está, pero en otra de la Biblia, dice, toma tu cruz cada día. Porque es más fácil tomar decisiones a la ligera. Usted se siente con fe hoy, se siente con energía hoy, se siente con fuerza y se siente invadido de Dios. Y dice, qué bueno esto que estoy sintiendo. Yo quiero ser parte de eso. Yo soy parte de los que quieren negarse. Si yo quiero luchar contra lo que me hace mal. Y también quiero negarme a todo. Si quiero tomar mi cruz y quiero seguirlo. Pero la Biblia aquí dice que hay que hacerlo diariamente. Y ahí se complica porque nuestra vida muchas veces no estamos preparados para todo esto. Pero bueno, cada día que pasa, y cuando pasa el año, hermanos, y no sé usted cómo ve el año pasado al año que comienza, ¿no? Yo veo muchas cosas que podía haber mejorado y que quisiera mejorar, otras que terminaron mejor y quisiera seguir ahí en ese camino. Pero en las que no pude cambiar y que tal vez del 2023 al 2024 dije, ahora sí, y en el 2024 tampoco pasó, y del 2024 al 2025 levanté en vez de la mano izquierda la mano derecha, dije, ahora sí, y tampoco pasó. Pero muchas cosas no pasan porque yo no cambié, porque yo tampoco hice nada por eso. Porque me dejé llevar, porque la vida se iba a arreglar sola. Déjalo, que bueno, sí, pero la realidad es que después no se arregla sola. O sea, si yo no hago algo, no tendré cosas distintas. Y acá Jesús nos llama a un año, hermanos, en el que Él quiere tratar con nosotros, con nuestra vida, con nuestro corazón. Es por eso que yo, para finalizar esta reunión, quisiera hablarles sobre una palabra sumamente conocida. Y está en el libro de Jeremías, capítulo 18. Dios le habla a Jeremías, de que vaya a observar algo. Escuchen muy atentamente. Y él va, y cuando él va, los alfareros de aquel tiempo se ubicaban cerca de los ríos, en donde obtenían agua para poder utilizar ellos el agua con la silla que tenían, para poder hacer las vasijas que ellos querían hacer, de acuerdo a su voluntad. Entonces la historia dice, levántate y vete a la casa del alfarero, y allí te haré oír mis palabras, dice Dios. Y descendí, dice, a la casa del alfarero. Y he aquí que él trabajaba sobre una rueda, ¿sí? Y la vasija de barro que él hacía, que estaba haciendo, se echó a perder en su mano. Dice, y volvió y la hizo otra vasija. Según le pareció mejor hacerla, dice la historia. Entonces, escuchan muy atentamente, este hombre Jeremías está viendo esto que está pasando. Desciende a casa del alfarero, lo ve ahí, sobre una rueda, trabajando con la arcilla, el agua, y está haciendo una vasija con sus manos. Pero en eso que está girando la rueda, trabajando sobre la arcilla de repente, no sé si vio alguna vez cómo se hace, pero se desparrama y se va para todos lados y no queda nada en las manos de él. Entonces pareciera ahí en ese momento que no hay solución, que no hay nada por hacer, porque cuando está todo roto, pareciera que nunca hay solución. Pero acá la historia es que sin intervenir Dios, Él ve que este alfarero vuelve a tomar la vasija y la vuelve a poner sobre la rueda. Y vuelve a formar algo. Y en medio de que hace eso, ahí viene palabra de Dios a Jeremías, que estaba mirando la acción. De repente Dios le habla y le dice esta palabra, no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, dice Dios. Y después Dios mismo se responde.
Y aquí dice que como el barro en las manos del alfarero, así sois vosotros en mi mano, dice Jeremías. O sea que hay algo que viene detrás del quebrantamiento y que está detrás de tu dolor y que está detrás de lo que pasa. Uno no puede percibir, no sabe qué es lo que Dios quiere hacer, pero siempre Dios tiene propósitos en la vida de uno. Muchas veces nos vamos a sentir, hermanos, que así como esta historia que yo le estaba diciendo, la palabra sígueme de Dios restaura eso que nosotros no podíamos hacer, eso que nosotros nos sentíamos impotentes, que no teníamos nosotros la capacidad de poder ser algo. Pero alguien que sin mirar nuestra condición, sin mirar que estábamos destruidos, sin nombrarnos nuestra historia, sin ponernos ningún tipo de propósito, nos dice, sígueme, sin yo tener condiciones, sin tener las maneras. Y eso es lo que hizo Dios por ti. Y es por eso que este año estamos arrancando ya con 2 reuniones. Estamos hablando sobre restauración. Estamos hablando sobre lo que Dios quiere hacer. Sobre a dónde Dios nos quiere llevar. Pero escúchame, para que Dios te pueda llevar hacia ahí, no queda otra de que estés sobre las manos del alfarero. No podré yo hacer así con ustedes, dice Dios. Y la arcilla no se resiste. Pero la arcilla, cuando el alfarero pone sus manos sobre ella, él no lo pone porque sí, simplemente para darle forma, no. Lo pone porque hay cosas que trae la arcilla. Y cuando pone las manos, ve cuáles son las impurezas. Entonces va quitando impurezas del material. ¿Para qué? Para hacerla un material útil. Entonces todas las personas, usted pregunta, usted va a escuchar predicaciones sobre bendición y bendición y bendición. ¿Y qué tengo que hacer? Prácticamente nada. Pero no es real eso. La realidad es que uno debe estar en las manos de Dios. Y en las manos de Dios, muy probablemente Dios te apriete, te agrietes, te duela, sigas adelante y pelees y luches y te vuelvas, no en contra de Dios, sino en contra tuyo, o estás negándote a cosas. ¿Por qué? Porque quieres alcanzar algo que Dios también promete. En el capítulo 16, después de Jesús decirle, y con esto sí quiero terminar, porque todo aquel que quiera salvar su vida, dice, la perderá. Dice Dios hablando sobre lo que en general elige la gente. ¿La gente qué elige? Lo fácil, lo sencillo. ¿Para qué elegiría otro camino? ¿Para qué, pastor? Porque qué necesidad hay de elegir ese camino más sinuoso. Y porque Dios trabaja contigo para después llegar a otros. Así lo hizo conmigo, así lo hizo con muchos de ustedes, con muchas de tu familia. O sea, las personas te ven, las personas te observan, las personas ven cómo actúas, ven quién eres. Y de ahí eso, no importan tus palabras, ven quién eres. Porque habla cualquiera, el asunto es quiénes somos nosotros. Entonces tendremos mejores resultados. Entonces Dios dice, mira, aquel que quiere salvar su vida, o sea, no haciendo prácticamente nada, la va a perder. Pero pero todo aquel que pierda su vida a causa de mí, la hallará. O sea que hallaremos cosas detrás de dejar cosas nuestras, detrás del morir, detrás de tomar nuestra cruz todos los días, que muchas veces están tan cercanas. Las cruces no están lejos de ti, no están en un lugar allá en la montaña, están cercanas a nosotros. Son las luchas diarias que muchas veces tenemos, los pensamientos que debemos cambiar para obtener mejores conductas, las formas que tenemos nosotros de resolver las cosas, a veces más rápidamente de lo que tenemos que hacer, las maneras de reaccionar ante las cosas que nos es tan difícil y que quiero cambiar. Claro, bueno, sigue adelante, persiste en eso, sigue buscando, porque en esa búsqueda vas a hallar como hay momentos en el que tu corazón va a estar partido, te vas a sentir aprisionado,
no vas a saber para dónde ir. Pero la bendición de Dios que viene detrás de eso es sumamente importante, porque ahí es cuando hallarás verdaderamente la vida. Pues la vida se halla en Jesús, pidiéndole a Él la fuerza para poder seguir adelante, para poder tener un año, que es lo que muchas veces no pude lograr, el anterior y el anterior y el anterior. Dios en un instante, ellos, y me vuelvo a la primera historia, Pedro y todos los que estaban con él, no hay nada más feo. A mí me pasó una sola vez, que estando en el mar limpiando unas redes en las que no habíamos sacado nada, y en las redes se enrollan cosas, pero sin la victoria, haber obtenido algunos peces, no es lindo. Es lindo limpiar cuando se obtuvo algo. Pero la Biblia relata, y muy atentamente en las palabras de Lucas, dice, y ellos estaban limpiando sus redes, y Jesús hablando sobre la vida eterna. No hay nada más tremendo que alguien nos hable sobre la vida eterna y nosotros estar pasando por quizás el momento más tremendo de nuestras vidas. Pero es que justamente ahí aparece Dios siempre. Y es que Dios siempre es Él el que te busca, es Él el que te trae, es Él el que se aparece. Y es Él el que te trae, el que te llama y el que te muestra el poder que tiene. Pero a la vez nosotros, hermanos, debemos elegir entre lo que Él tiene para darnos y a Dios mismo, que es el dador de todas las cosas. Elige siempre aquel y sigue aquel que puede darte lo mejor para tu vida. En todo este año que tenemos por delante, hermanos, busquemos a Dios. Busquemos a Dios. Y sabe que va a pasar por situaciones. ¿Sí? A nivel mundial, la institución, el año pasado hablamos sobre Espíritu Santo, sobre cosas de este año. A nivel mundial se habla sobre santidad, en todo el mundo, en diferentes lugares del mundo. Se va a hacer mucho hincapié a ser nosotros personas transformadas. Por eso que creo que esta imagen de Jeremías, viendo lo que pasaba y viendo muchas veces que la vasija se rompe y que pareciera ser que no tuviera solución, es justamente ahí donde Dios comienza a hablar. Si muchas veces Dios no aparece hasta que estamos rotos. Hasta que no, porque en otro momento muchas veces no entendemos. No sé si te ha pasado, pero muchas veces nosotros somos cabezones para las situaciones que nos pasan. Hasta que no nos golpeamos verdaderamente, hasta que no estamos desahuciados en muchas situaciones, no tomamos en cuenta quizás la palabra de Dios. Pero cuando vemos que Dios es el que está involucrado, yo te aseguro que lo que muchas veces uno intenta hacer en un tiempo y que no, inclusive así, no lo obtenemos, con Dios en tu vida, puedes llegar muy lejos y puedes hallar aquello que nunca obtuviste. Puedes tener lo mejor para ti, que es la vida. La vida eterna no es algo que vas a disfrutar allí, es algo que se disfruta ahora. Es saber que en medio de las circunstancias Dios igual está contigo, que nunca te ha abandonado, porque Él promete siempre estar contigo, que no te va a dejar, que aunque las situaciones se pongan difíciles y duras, Él no te va a dejar, porque Él es el que nos ha elegido, Él es el que nos escogió, el que nos tomó. Nosotros quisimos también, pero Él es el que nos lleva, nuestro maestro, nuestro rabino, aquel que está adelante de nosotros, aquel que nos enseña y el que nos va a llevar seguramente por momentos difíciles. Jesús no murió en la cruz simplemente por algo nada más. Y Él nos mostró, hermanos, porque no hay nada más tremendo que enseñar sin tener el respaldo detrás de haber vivido. Jesús sí vivió. Lo rechazaron, tuvo problemas, la gente lo insultaba, lo injuriaban. O sea que vivió todas las cosas que vivimos nosotros en nuestra vida. Y es por eso que sí puede ayudarnos. Es por eso que sabe y por eso puede ayudarte. Puesto de pie, vamos junto conmigo. Vamos a orar en este año.